Hermano, hermana, ¿cómo están? Hoy es domingo 9 de agosto del 2020. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Amén. Hoy es día domingo, día del Señor, día de ir a misa, día de compartir en familia. Y hoy vamos a meditar el Evangelio según San Mateo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscamos Mateo 14, versos del 22 al 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya lejos de la tierra, a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, lo agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y se calmó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este evangelio tiene mucha riqueza, tiene mucho mensaje. Y vamos a tratar de reflexionar qué quiere decirnos Dios hoy. Así que vamos a poner mucha atención, todos los detalles de este evangelio. Había pasado el milagro de los panes, la conversión, la multiplicación de los panes, y dice que inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca. La barca es la iglesia. ¿Y para qué los obligó a subir a la barca? Dice: para que vayan delante de él a la otra orilla. Esta es mi orilla hoy, mi realidad, mi vivencia, mi mundo, donde no me quiero ir, donde tengo confort y comodidad. De repente sin Dios, de repente con Dios. Hay muchos que lo seguían a Jesús por muchos intereses o solo por la comida, o muchos no lo creían el Señor, simplemente lo seguían a ver qué beneficio tenían. Pero acá hay algo importante, empieza la lectura, dice que el Señor los obliga. Con amor, me imagino, les ha dicho a los discípulos: suban a la barca, vayan a la otra orilla, tengo algo preparado. Entonces, sucede esto mientras él despedía a la gente después de haberlos alimentado, después de haberlos curado, después de haber hecho muchas cosas el Señor de amor, de sanaciones, de darles de comer, de haber hecho el milagro de los panes. Y dice que habían sobrado unos cestos, también fueron a la barca con estas sobras del pan, con este testimonio, con este milagro, estaba en el barco. Este testimonio, lo que ellos habían visto, estaba con ellos en la barca. Y dice que después de despedir a la gente, subió al monte a solas a orar. Después de haber tenido un encuentro con la gente, con Dios, manifestaciones de despedir, dice que él va al monte a orar. Qué lindo, va al monte, al encuentro con el Dios, el Padre con el Hijo, a orar. Al atardecer estaba solo allí. Luego dice: la barca se hallaba ya lejos de la tierra, a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. No sé si recuerdan este evangelio que dice que tenemos que ir contracorriente, no con la corriente, sino en contra de la corriente. Y de madrugada vino hacia él
vino él hacia ellos en la madrugada, cuando estaba el momento difícil, la tempestad estaba contracorriente y esa barca era sacudida por las olas, y de madrugada vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Dice que los discípulos, viendo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Se asustaron y tuvieron miedo y se pusieron a gritar. ¿Qué representa el mar? El mar es nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy no tenemos trabajo? Tenemos un familiar enfermo, alguien que ha muerto, tenemos inseguridad en lo que se viene, tenemos problemas en casa con el esposo, la esposa, los hijos, tenemos un mundo con Dios, algunos ahí a duras penas, otros sin Dios, en fin, nuestra realidad, nuestra inseguridad, los estudios, el trabajo, nuestra vida de repente está en desorden, en caos, en una circunstancia turbulenta. ¿Cómo está mi realidad, mi mar hoy? Ese es mi mundo, mi vida. Pero el Señor dice que llega a ese mar, ellos están turbados, asustados, pero Jesús al instante les dice: ánimo, soy yo, ánimo, soy Jesús, escúchame, soy Jesús en tu vida, en tu mar, no estoy lejos, ahí en tu mar, ahí estoy contigo, sin que tú me llames, sin que tú me busques, yo voy hacia ti. En tu madrugada, en tu noche oscura, en tu dificultad, en tu realidad, en este momento, estoy contigo, camino sobre el mar. Mírame a mí, no soy un fantasma. Entonces dice que Pedro al instante habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Muchas veces queremos esas pruebas, pero estaba ahí el testimonio, estaba ahí el milagro, estaban ahí las pruebas, Él les estaba hablando, pero así somos los cristianos. ¿Cuántas veces el Señor se ha manifestado en nuestras vidas? Señor, cúrame y me entrego a ti. Señor, que yo ingrese a la universidad. Señor, que yo me case. Señor, que se arregle este problema y yo te sigo. ¿Cuántas veces hemos experimentado los milagros de Dios a través de una oración? ¿Y nuestra vida cómo está? ¿Y nuestra fe en dónde está? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Cuál es el tesoro que tenemos? Cuando somos zarandeados por la vida, a veces vamos en busca de nuestros tesoros. ¿Dónde está depositada nuestra fe? O a veces tenemos miedo y queremos un signo más. Jesús le dice: ven, le dijo. Y Pedro empezó, dice que bajó de la barca. Muchas veces vemos que Pedro se cae, pero acá dice, en ese texto dice: bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas dirigiéndose a Jesús. En este verso 29 dice que Pedro baja, camina sobre las aguas dirigiéndose a Jesús. Pedro camina sobre las aguas de su vida, turbulentas, y se dirige a Jesús. Dime, ¿tú has visto caminar sobre las aguas a alguien? ¿Es el agua, el mar, como una pista que yo la piso y camino y floto? ¿Tiene lógica? Hay algo muy poderoso, muy trascendental en esto. Y es Jesús. Cuando Jesús está, mi vista enfocada en Él, yo puedo caminar sobre las aguas. Es Jesús que tiene el control y lo vamos a confirmar más adelante. Pero dice que viendo la violencia del viento, Pedro agarró y miró el viento, cómo le enfriaba, le golpeaba, y le entró miedo y comenzó a hundirse. El agua le saltaba, le mojaba, le entró miedo y se comenzó a hundir. Pero dice que comenzando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús lo agarra. Sálvame. Jesús lo agarra. Y agarrándolo, le dice: ¿por qué dudaste? No le dice: ay, ya, ¿para qué dudas? Húndete, friégate. No, lo agarra y agarrándolo le dice: ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y se calmó el viento. Esto era lo que te decía. Jesús lo agarra, le dice: ¿por qué dudas? Sube a la barca
y se calma la tempestad. Jesús tiene control sobre las aguas. Cuando Pedro se enfoca en Jesús, camina Pedro también sobre las aguas. Y aún hundiéndose por la poca fe, Jesús lo agarra, lo salva, y estando Él en nuestra barca, todo se calma. Es la fe, el poder y el control en Jesús, y todo se calma. Y los que estaban en la barca se postraron ante Él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Si tenían alguna duda, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ya no hay duda. Y esta pregunta te dejo: ¿cómo está tu fe? El Señor toda la semana nos ha hablado de la fe. Hombres de poca fe. Si no oran, ¿cómo va a ejercitarse la fe? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a lograrse la fe? 2 veces hemos recibido el Evangelio y la multiplicación del pan. 2 veces hemos recibido en esta semana el Evangelio, este Evangelio del mar de Galilea. Ese mar que es un lago, el mar del lago de Genesaret, que es tranquilo, pero por su geografía, por las montañas, a veces vienen vientos y viene una tempestad tan fuerte que la gente se muere. Y de repente así está mi vida, así está nuestra vida. Pero si depositamos nuestra fe en el Señor, si despertamos, si como decimos, como este último versículo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que Dios, hermanos, que Dios despierte nuestra fe. Y si te queda alguna duda, cierra tus ojos, encuéntrate con el Todopoderoso que está dentro de ti. Él se presenta en tu vida. Antes que tú lo llames, Él se presenta en tu mar. Camina sobre las aguas. No es un fantasma. No tengas miedo. El Señor está contigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz